la sesión. Ya me dejó grabar. Muchísimas Súper. gracias. Bueno, Listo. entonces ahora sí, Joana, puedes iniciar presentándote. Le damos la bienvenida a todos y esperemos que durante toda esta semana ustedes puedan dirigirse a la agenda y poder entonces participar. Ahora en la tarde tenemos em, la aplicación de Norma Vancouver con nuestro compañero Felipe Vargas Molina a las 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a nuestra compañera Joana González, que nos dirigirá esta sesión, la primera sesión del día de hoy. Bienvenida. Gracias Judy, bienvenidos a todos. Mi nombre es Joana González, yo soy coordinadora del Sistema de Información Bibliográfica del Campus Bogotá. Como lo dijo Judy, el profesor de nuestro ponente no puede estar hoy, pero puede estar el viernes a las 9 de la mañana. Por si de pronto tienen amigos, conocidos que no pudieron entrar hoy, pues se va a repetir el día viernes 9 de la mañana, digamos que en una primera presentación y ya más a más mayor profundidad en el mes de septiembre. Entonces, pues la idea es que hoy ustedes se lleven como ideas generales de cómo redactar un artículo, qué deben tener en cuenta, cuál es como el objetivo de presentar un artículo científico. También pues me va a estar acompañando Felipe, que donde quieras intervenir, Felipe, pues adelante. Claro, Bien, Joana, muchísimas gracias. bien. ¿Cuáles serán esos tips de escritura científica? Nosotros estamos pues acostumbrados a de pronto a escribir de una manera que sea muy literaria, ¿no? Y entonces que suene bonito y que de pronto tengan palabras que no sean tan comunes, que sea algo más particular, pero en la escritura científica esto no es así. ¿Por qué? Porque por lo general esta escritura siempre va a ir para una revisión por pares y estos para lo que necesitan es claridad y lo que ellos quieren ver es que de verdad el artículo se pueda reproducir, que tenga todos, digamos, todos sus componentes muy claros de tal manera que uno lo pueda replicar. Entonces, eso es como lo que a uno le apunta en esta escritura científica, que todo sea muy claro y que a esa persona que le va a llegar tenga, para él sea claro también todo lo que uno escriba. Entonces, en ese sentido, ¿qué debe tener esta escritura científica? Que tiene que ser clara y concisa. No repetir la misma idea dos veces, ¿sí? Sin rodeos, siempre a lo que vaya, la idea principal. Te debes hacer entender de manera rápida, ¿cierto? Entonces, al grano, nada de rodeos, nada de repetir. No hay que usar ambigüedades o palabras que se presten, que sean contrarias, porque eso va a confundir y de una te van a rechazar el artículo científico. Y tampoco debe tener una formalidad exagerada, ¿sí? Entonces, esto, si se dan cuenta, es muy práctico. No rellenar, no utilizar frases cortas, por lo general siempre desarrollar la idea de una manera completa, que quede, que ustedes mismos lo lean y puedan decir, sí, ya sé de qué se trata, ¿cierto? Cortar palabras que no aporten, acrónimos, entonces expresarlos por primera vez. Eh, bueno, esto también, pues digamos que ustedes pueden ingresar a la revista que ustedes quisieran publicar y ver artículos para que ustedes también se lleven una idea de cómo es la escritura en esa revista, ¿cierto? Entonces, por lo general, los acrónimos, por ejemplo, Universidad Cooperativa de Colombia, ustedes la mencionan una primera vez en su artículo, entre paréntesis UCC, y de ahí en adelante ustedes pueden usar UCC para que no se repita tanto Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, eso también que quede claro los acrónimos. Una idea por oración. Cuando ustedes escriban lo que yo les decía, la idea principal, lo que ustedes quieran expresar, que quede de un jalón en una idea, en una frase, ¿sí? No utilicen tanto punto, punto seguido, sino que ustedes desarrollan toda la idea con comas, con punto y coma, pero que la desarrollen y que quede claro para el que lo lea, porque esto es más fácil recordarlo
¿cierto? Una idea y no todo un párrafo donde lleve punto seguido, donde lleve un montón de cosas, porque puede que la persona que lo vayas a leer pueda perderse. Entonces, esto es también como un tip de si desarrollas una idea por frase, es más fácil recordarlo y más fácil entenderlo, ¿cierto? ¿Cómo van a escribirse en primera o tercera persona? Ambas son válidas, pero lo que les digo, les recomiendo que ustedes lean artículos de la revista donde ustedes están interesados en publicar y vean cómo escriben en esa revista, ¿cierto? Ambas son válidas, ustedes se van a dar cuenta que en los artículos pues funcionan las dos, pero pues deben tener en cuenta también la revista donde ustedes van a publicar. De cualquier manera, si ustedes eligen la primera o la tercera persona, si ustedes ven que en la revista utilizan solo tercera persona, pues se van con solo tercera persona. No es bueno que ustedes mezclen primera persona, empiezan con primera y después con tercera, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que haya uniformidad, porque eso también hace que uno al leerlo, pues también pueda, no se pierda, ¿sí? Horrores y errores ortográficos, cero. Esto no está permitido. Eh, digamos que si se les va a uno, pues uno empieza a dudar de la confiabilidad de esta persona, qué tan profesional es, ya empieza a generar dudas. Entonces, si ustedes ya consideran que tienen su texto ya desarrollado, díganle a una persona que se lo revisen o utilicen una IA también para que puedan tener esa corrección de escritura. Yo hace poquito utilicé, creo que fue ChatGPT, y es un corrector de estilo increíble porque además me enseña y me dice, tú estás teniendo errores en esto, puedes hacerlo de esta manera. Entonces es como una persona que me está diciendo pilas que la están barrando con esto y lo puede desarrollar de otra forma. Entonces sí les recomiendo que errores ortográficos cero, que no haya errores ortográficos. Y pues muy importante citar, ¿cierto? Porque esto también da confianza, da credibilidad. Citar también es sinónimo de que tuviste una investigación seria, rigurosa, que tuviste tiempo para ver también cómo está el tema que tú estás investigando. Entonces, citar también te da un soporte y te da fidelidad, te da confiabilidad. No lo debemos dejar pasar. Entonces, errores ortográficos y citar, eso es como lo básico y lo fundamental. No sé si Felipe tengas algo que decir acá en tips generales. Eh, en esta parte también hay que recordar, por ejemplo, que si bien un párrafo es una idea, pues obviamente uno está usando normalmente una citación por lo menos por párrafo. Hay que ser muy orgánicos con el uso de las citas dentro de los párrafos, porque a veces uno va leyendo el párrafo y cuando entra la cita hay un corte con respecto a la idea de lo que está antes o después de ella, y la intención es que la cita sea completamente complementaria y que sea la parte central de ese párrafo, porque estamos dándole la autoridad de la idea a otra persona. Y al hacerlo de esta manera, lo que estamos es diciendo, este es el experto, yo solamente voy a apoyar y voy a argumentar a partir de esto, entonces voy a decir cómo desde esta cita eh, puedo apoyar la idea que yo tengo o cómo desde esta cita puedo apoyar la suposición que yo tengo para demostrar que otro experto ya lo revisó, ya lo produjo y de esa manera lo que nos exige en la escritura es que, como lo digo, como ya lo dije, sea incluida de manera orgánica, que no se incluyan citas por incluir, sino que se incluyan porque de verdad están apoyando y están siendo una excusa para continuar la narratividad del texto. Ok, gracias Felipe. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, en este, aunque llovía, salió a dar un paseo, ¿cierto? Fíjense que ahí yo puedo reducir esa frase con aunque llovía, salió a pasear y me queda más sencilla la frase, yo lo puedo captar mejor,
se me va a quedar más porque es más corta, ¿cierto? Entonces, fíjense también cuando ustedes escriban por primera vez, pues déjenlo así como salió, pero dejen un poco reposar eso que escribieron, retómenlo, no sé, si tienen tiempo, ¿no? A los días para que ustedes se den cuenta de estas cosas, de cómo puedo yo acortar esas frases que de pronto les estoy dando mucho rodeo y que pueden ser más sencillas para que la idea sea más fácil de entender. Esta otra, estas son sus obras póstumas para publicar después de su muerte, ¿sí? Se supone que ya, pues, si son obras póstumas, pues sabemos que es porque ya la persona está muerta. Entonces, ¿cómo harían esa frase? ¿Cómo quedaría? Porque póstumo y muerte, pues queda como muy redundante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se podría dejar, estas son sus obras póstumas para publicar, ¿cierto? Y obviamos después de su muerte. Entonces, ese sería también un ejemplo. Este otro, a continuación ofrecemos un breve resumen para que quede clara la idea. ¿Cómo resumiríamos eso? Podría ser, a continuación ofrecemos un breve resumen, ¿cierto? Ya se entiende para qué sirven los resúmenes, ya estoy diciendo que voy a ofrecer un resumen, la gente ya se va a preparar para lo que viene, que pues es para que yo lo pueda entender mejor. Entonces podemos obviar para que quede clara la idea, ¿cierto? Entonces, para que miremos cómo es la lógica de escribir un artículo científico. Y el otro ejemplo es, con los antibióticos se descubrió la panacea que cura todos los males, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que con los antibióticos se descubrió la panacea, ya. Bien, entonces esos eran unos ejemplos que quería expresar. Voy a dar como un ejemplo de una revista de derecho que se llama Vox Juris, ¿sí? No necesariamente uno tiene que publicar en una revista que sea de su país o que sea de su universidad. Fíjense que esta revista, por ejemplo, es de la Universidad de San Martín de Porres. Esto queda en Lima. ¿Y ellos qué piden? Piden, por ejemplo, crear una cuenta. Casi todas las revistas se debe crear una cuenta, un artículo o un informe final. Tiene que tener una carta dirigida a un consejo. Debe tener ideas originales e inéditas. Fíjense que aquí pide normas APA en su última edición. Tienen una política que es publicación de los artículos de acuerdo con los temas de interés de la revista y deben tener una licencia Creative Commons. Entonces, fíjense que no es solamente el artículo que te exigen diseñar de alguna manera, sino que también hay varias cositas como alrededor que deben tener en cuenta en cada revista. En esta, por ejemplo, es crear un artículo, crear una carta dirigida al consejo, la licencia Creative Commons, que también nosotros aquí en la UCC la usamos en nuestro repositorio institucional, y aparte, pues el informe. Y el informe ya como lo vimos, o el artículo, ¿no? Con que no tenga errores, que sea muy concisa las ideas, que haya claridad, ¿cierto? Bien. Miren el cuerpo del documento que recibe esta revista. Entonces, por ejemplo, que el tipo de letras sean Times New Roman, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya hacen su artículo, se dan cuenta después que en esta revista, pues miren todo lo que también exigen del cuerpo del documento. Entonces, si lo hicieron en otro tipo de letra, pues lo diseñan en Times New Roman, ¿cierto? A12, el tamaño es de 12, a espacio simple, con márgenes de 25 milímetros en cada lado. Tiene un mínimo de 12 páginas y en cada página 28 líneas de texto. La primera página debe figurar el título del trabajo en idioma español.
traducido al idioma inglés, debe contener sus autores en la primera página, el ORCID, la afiliación, el correo, el país. El abstract debe contener figuras y tablas y al aprobar solo se puede hacer corrección de estilo y no de contenido. Y Turnitin, miren que aquí exigen Turnitin del 10%. Entonces, yo les recomiendo que si de pronto tienen en mente publicar en una revista, se fijen muy bien en qué condiciones son las que exige la revista, porque esta puede ser muy diferente a otra revista que ustedes estén interesados. Entonces, si se ponen a hacer el artículo y se encuentran ya con esto y, por ejemplo, mi trabajo fue de 20 páginas, entonces tengo que reducirlo a 12. Y si lo hice en Arial, entonces tengo que, bueno, pues aunque eso no es problema sencillo, pero sí les recomiendo que antes pues de entrar a hacer el artículo científico, pues se fijen en qué revista quieren publicar para que sobre eso ya trabajen, ¿sí? Eh, Tengan mucho cuidado con Turnitin, en Turnitin para que miren que es del 10%, 10% no es mucho, 10% casi que es la bibliografía. Entonces, para que no les salga ese Turnitin tan alto, les recomiendo parafrasear. De pronto, si tienen citas o un cuerpo de pronto que esté textual, pues cambiarlo a un parafraseo, ¿cierto? Y cuidar mucho la citación. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No sé si todos sepan manejar Turnitin. Turnitin es una plataforma que no mide el plagio, mide la similitud de tu trabajo de grado con otra información que ya esté publicada. ¿Y esto con qué fin? Pues para que ya sea la revista o ya sea el asesor, pues se pueda dar cuenta en dónde tienes párrafos parecidos con otras publicaciones, pero al final si lo citaste. Si lo citaste, pues perfecto. Pero si no, entonces allá hay un indicio como si hubiese plagio o si hubieras copiado la idea de otra persona. No sé si Felipe quieras aportar algo en este punto. Gracias, Joana. Es muy claro eso de que lo primero es revisar en qué revista voy a publicar, ¿cierto? Es muy importante. Para eso hay dos maneras de buscar la revista. Eso nos puede enrutar mucho la escritura, puesto que si la revista exige, como en este caso, un mínimo de 12 páginas, yo sé que con 15 páginas voy a estar entregando un documento adecuado, pero si entrego el doble o el triple, o sea, si yo entrego 25, 30, 35, 40 páginas, muy probablemente la revista me niegue la recepción porque ya es muy extenso el artículo. Ellos están haciendo cuentas de que yo voy a entregar artículos entre 12 y máximo 20 páginas, y eso es muy importante. Entonces, por eso siempre es bueno que según las temáticas que yo esté trabajando, indague por una revista que tenga o una temática similar en este momento o que tenga una temática similar continuamente. Si yo voy a publicar en una revista de derecho como esta, que es Vox Juris, hay que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, que soy filósofo, voy a publicar ahí, obviamente es muy probable que no tenga el nivel de conocimiento jurídico para poder acceder a una publicación en esta revista. Pero, por ejemplo, hay revistas donde se relaciona ciencias sociales con derecho o ciencias humanas con derecho que son un poco más abiertas a recibir eh, Más escritos, temas. Ujú. sí, temas un poco más abiertos, no tan especializados o más aplicados a lo etnográfico o a lo social, y eso va a favorecer que si yo soy de otra área de conocimiento pueda publicar ahí, ¿cierto? Y por otro lado, todas las revistas, yo ahora les muestro eso para que no estemos cambiando de pantalla, si quieres, Dale. todas las Sí, ahorita revistas, termina y sigues. Sí, continúas, dale. sí. Todas las revistas tienen una sección donde muestran los requisitos y las recomendaciones para autores. Entonces, aquí hay un breve resumen, pero cada revista tiene más o menos unas 6 a 8 páginas donde hacen esas recomendaciones. Es muy importante leerlas con mucho cuidado, porque no solo está qué debo entregar yo, sino qué condiciones me está dando la revista o me quieren aportar ellos, porque ellos también indican ahí
hasta qué punto me van a hacer acompañamiento y hasta qué punto me van a exigir y hasta qué punto me van a dar libertades para la construcción del texto. Y eso es muy importante porque determina qué puedo escribir y qué no, porque hay revistas que, por ejemplo, dicen de inmediato, su lenguaje no debe ser muy llevado hacia una postura radicalizada, por ejemplo. Mm, Y si yo sé que me gusta mucho usar sarcasmo, usar ironía, ¿cierto? Entonces más bien como que Buen o día, cuido mi profe. lenguaje, dígame, Buen día, profe. ¿Cómo está? no falta. Muy bien, Ah, usted, bueno, profe. Cuéntame, profe. micrófono abierto sin querer, ¿cierto? parece. Ya lo cerramos. Qué pena con Listo. usted. Entonces, si la revista no está muy abierta a tener ese tipo de lenguaje, yo sé que si yo soy una persona que usa sarcasmo, que usa ironía, que usa esas figuras que son a veces un humor un poquito retorcido para algunas personas, pues no las voy a utilizar en mi escrito. Entonces, o me voy a contener de escribir con ellas o voy a buscar otra revista donde tenga mayor libertad de expresión. Ok, Felipe, gracias. Sí, miren que en el penúltimo punto dice que cuando aprueban, ellos pueden hacer correcciones de estilo, lo que Felipe está diciendo, más no de contenido. O sea, el contenido es toda la investigación que hiciste, ¿cierto? Pero de pronto te pueden decir, cámbiale este tono, ¿cierto? Y le hagan corrección de estilo. Esta es otra revista científica de estudios sociales que pues también exige tiene sus condiciones. Fíjense que aquí el archivo del texto del artículo se remite con la cesión de derechos y la declaración de originalidad. Es como muy parecido a lo que veíamos anteriormente de la licencia Creative Commons, ¿cierto? Y pues debe estar firmada. Se debe enviar el documento por un correo. Las referencias, miren que en el otro no nos decían nada de referencias, en este sí nos exigen que las referencias sean de 5 años atrás con DOI o el enlace y recibe ensayos y artículos inéditos. Esta revisión va a un comité y ¿qué van a revisar en el comité? Que haya relevancia, originalidad, calidad de argumentación y fuentes. Y el cuerpo de trabajo es muy parecido al anterior. Es Times New Roman, tamaño 12. El espacio es medio de 1.15. Tamaño carta, nos dice sus márgenes. Aquí sí nos da algunas apuntadas de cómo tengo que escribir. Miren que los párrafos no deben tener separaciones, debe ser continuo, no tiene que haber espacio para todo, para las leyes, para las sentencias, la bibliografía. Los artículos, una extensión mínima de 8.000 palabras y máximo de 12.000. Los ensayos tienen mínimo 5.000 palabras, máximo 8.000 y ellos sí nos dan una plantilla. O sea que uno descarga la plantilla y sobre eso pues trabaja. Y esa plantilla pues va a tener todos estos requerimientos, entonces esto está más fácil que la anterior porque pues nos dan plantilla. Y la última, una revista de opinión jurídica, también una declaración de autoría. Ellos de entrada empiezan con Turnitin y si no cumples con el porcentaje, pues ni lo miran. Entonces, fíjense que también son varias formas de operar de las revistas. Esta empieza por Turnitin, debe tener la Creative Commons, la licencia, y debe abordar temáticas seleccionadas, o sea, temáticas que ellos elijan. Y miren aquí, el cuerpo de trabajo también es diferente. Las márgenes de 3 centímetros, aquí solamente es Arial, no Times New Roman como las demás. De 12 puntos, interlineado de espacio y medio y espacio entre cada párrafo. Este sí nos dice que debe tener un espacio y la extensión total que no supere las 32 páginas. O sea, aquí sí ya podemos tener un documento más grande que no los demás que nos decían como de 10 páginas. Este ya es de 32. Entonces, no sé, Felipe, si quieras abordar otro tema y dejo de presentar y de pronto si tú tienes presentación, la puedes ubicar. Hola.
Felipe. Yo aquí fresco hablando y sin Ah, micrófono. ah, Que a veces eso nos pasa, pasa. ¿no? Listo, vamos a mirar unas cuestiones que pueden parecer muy necesarias, pero son realmente apuntes que uno debería tener en cuenta cuando construye los párrafos para un texto y un artículo científico. Entonces, lo primero que Joana ya no lo explicó es que cada párrafo es una idea o un argumento. Eso es muy importante. Eso que nos indica varias cosas. Lo primero, un párrafo no puede ser ni demasiado corto ni demasiado extenso. Entonces, si yo tengo un párrafo de 2 renglones, más bien lea el párrafo anterior y el párrafo siguiente y verifiquen cuál de los dos párrafos puede unir esa idea o si esa idea está sobrando. Porque como decía ahora Joana, a veces tendemos a escribir muchas cosas que están inconexas y eso hace que perdamos un poquito de credibilidad, porque pues si yo no soy capaz de hilar ideas de manera adecuada, mucho menos voy a ser capaz de hilar argumentos, o eso es lo que se piensa en el mundo académico, ¿sí? Entonces para esto hay un ejercicio muy sencillo, que es usar 3 oraciones completas como base para un párrafo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto para que lo veamos bien, listo. Lo otro, que Joana también lo planteó, es usar repetición de palabras, pero también esto nos implica evitar ciertos usos o ciertas condiciones que generalmente uno tiene como hábitos, especialmente cuando habla. Y es que dicen los que dicen saber que uno escribe de manera muy similar a cómo habla. Y si nos ponemos a pensar en eso, cada uno tiene unas muletillas diferentes. Cuando uno habla dice, y entonces, y entonces, y entonces, ¿cierto? O usa expresiones como que no está mal usarlas. Esas expresiones, cuando yo hablo, me permiten organizar ideas, me permiten enlazar lo que estoy pensando con lo que estoy diciendo. Son pausas que yo hago en mi hablar para poder relacionar lo que quiero decir, pero en la escritura no están bien vistas. Entonces, lo primero es evitar repeticiones de palabras. Uno tiende a escribir mucho cosas como ¿cierto? Dentro del texto, y eso le da una sonoridad al lenguaje y se puede usar muy de vez en cuando, pero cuando yo me lo encuentro más de una vez en un texto, como que ya nos está causando algún tipo de ruido. Segundo, verificar muy claramente que no haya fragmentaciones dentro de los textos, del texto, perdón. ¿Qué son fragmentaciones? A veces uno escribe y se le va un espacio de más, entonces en vez de decir cocinero, escribes cosi, espacio, nero y separas la palabra. O en vez de escribir jurídico, escribes jurídico, ¿cierto? Y a veces Word no nos corrige, que siempre muestra en rojito o en azul recomendaciones de escritura de redacción, pero a veces, pues obviamente comete errores, porque ese software a veces comete errores como cualquier otro, y hay que estar muy pendientes de revisar ese tipo de cosas. Lo otro es que no haya contaminaciones. Esto es muy común cuando, por ejemplo, yo tengo un computador Mac o una versión de Word o de Office diferente al de otra persona. Y es que a veces se pegan las palabras cuando yo abro el archivo en otro computador diferente a ese computador en el cual creé el documento. Entonces, al abrirlo allá y pegarse las palabras, también eso nos está diciendo que puede haber contaminaciones relacionadas con cuestiones como que las palabras tengan un distanciamiento diferente entre letras u otras, ¿sí? Entonces eso hay que verificarlo siempre viendo el documento en varios archivos, perdón, en varios computadores, y como lo decía Joana ahora, haciendo que por lo menos una persona nos lea, nos dé recomendaciones y nos mire el archivo desde otro computador a ver si esto pasa. Si esto ocurre, hay varias maneras de salvarlo. La más común es enviar en PDF, y por eso en muchas ocasiones se exigen el texto en PDF y en Word para verificar si esa contaminación, esa fragmentación es producto de formatos o mía. Lo otro, omisiones. Esto es muy importante. Una vez se escribe pensando que todo el mundo lo entiende perfectamente. Entonces uno dice, no, es que eso para mí es muy obvio, entonces no lo voy a escribir, pero yo debo poner en el texto tanta información como sea necesaria para que el argumento o la idea que quiera defender sea clara para el lector siempre. Yo tengo que hacer de cuenta que el lector, y tengo que tenerlo claro, el lector no va a estar enfrente mío, entonces si él no entiende algo, no va a tener la oportunidad de preguntarme directamente, sino que si no entiende algo, le va a tocar hacer
uso de una bolita de cristal para intentar adivinar o para intentar relacionar más o menos yo qué es lo que pretendo decir. Estas omisiones son muy comunes porque nosotros tendemos a dejar de escribir cosas que pensamos que son obvias, pero también debo escribir pensando en qué persona va a leer mi texto. Entonces, si yo lo voy a escribir con personas que son académicos y científicos de mi mismo nivel y lo voy a publicar en una revista especializada en mi área de conocimiento, yo sé que hay muchas cosas que no tengo que explicar, pero si lo voy a hacer en una revista de un área más amplia, por ejemplo, en ciencias sociales y humanas, o por ejemplo, en otras áreas como, uy, no, como un área más grande, ¿cierto? Si yo soy médico y voy a publicar en un área de medicina, puedo saltarme algunas especificaciones que supongo que otros médicos conocen, pero si voy a publicar en una revista de ciencias médicas general, tengo que pensar que me van a leer veterinarios, que me van a leer enfermeras o enfermeros, que me van a leer gente de psicología, por ejemplo, que esté enfocada en el área de la salud y por lo tanto yo debo poner toda la información completa dentro del texto para que estas personas también entiendan. Y llevándolo al extremo, si yo quiero hacer un artículo de difusión social del conocimiento, que por ejemplo es una editorial de un periódico, tengo que hablar con un lenguaje mucho más sencillo todavía, de manera tal que cualquier persona pueda entender sin ninguna dificultad. Lo otro son las adiciones, que son los textos que son innecesarios, como los ejemplos que nos mostraba ahora Joana. Hay unas cuestiones con el lenguaje académico, es que yo tengo que ser lo más concreto posible. Cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy defendiendo, cuando estoy argumentando frente a frente con otra persona, es muy importante que yo pueda decirlo de diferentes maneras, pero en un texto escrito, eso a veces es muy redundante y va a bajar la calidad del texto y además me va a exigir poner más citas y referencias y me va a exigir un esfuerzo mayor que el que me exige un texto en el cual soy muy concreto, ¿sí? Y las inversiones o sustituciones tienen que ver con que uno a veces escribe las oraciones al revés. ¿Cómo así que al revés? Joana nos mostró unos ejemplos ahora, donde por ejemplo había redundancia de ideas en un mismo texto, y eso mismo ocurre a veces con oraciones donde yo hago aclaraciones en lugares innecesarios o hago aclaraciones innecesarias, y eso hace que el texto se me pierda mucho de lo que pretende hacer porque la idea se está yendo por donde no debe estar o se está sustituyendo por otra idea que realmente no es la idea general. Y en Colombia, por ejemplo, estamos muy dados a que estamos hablando de qué es una raíz de un árbol y decimos la raíz del árbol está pegada al tronco y el tronco a las ramas y las ramas producen flores y las flores producen frutos y termino hablando del fruto en vez de hablar de las raíces, por ejemplo. Y eso es muy importante porque esas sustituciones nos van a hacer desviarnos de la idea general y el argumento general que queremos hacer. Esto ya lo dijimos. Lo ideal es que un párrafo tenga entre 70 a 100 palabras, que es más o menos entre 6 a 10 renglones máximo, porque si tenemos claro que un párrafo es una idea, yo debo intentar hacer que el lector, sin importar quién sea, comprenda bien la idea y eso hace que no sea demasiado extensa. Un párrafo de 6, 7, 8 renglones está perfecto, pero pensemos en que si hay un párrafo de 14, 16, 18 renglones, cuando yo estoy terminando de leer ese párrafo, ya no me acuerdo qué había al inicio. Es así de simple. Y ya no me acuerdo qué era lo que estaba planteando al principio sobre esa idea. Eso es una cosa que hace gente con una pericia y con una proficiencia grandísima en la escritura. Y pues nosotros somos simples mortales, incluyéndome, y eso hace que tenga que escribir párrafos de este porte para que las personas me entiendan mejor. Además, el usar puntos seguidos dentro de párrafos y el usar oraciones cortas va a favorecer la escritura. Entonces, es mejor que yo use puntos y, y comas y puntos y coma para separar mis ideas dentro del párrafo y hacerlas cortas y hacer oraciones cortas para que sea más comprensible, ¿cierto? Lo último, usar tecnicismos a veces puede mostrar que yo sé de muchas cosas, pero a veces exageramos en el uso. Si yo escribo un texto en español sobre, bueno, no importa el tema, pero si yo, por ejemplo, uso la palabra download, que todos sabemos que es descarga, y la uso muy de seguido, o la uso innecesariamente, pues hay un equivalente en español que es descarga, ¿cierto?
Si yo uso feedback en vez de retroalimentación o en vez de revisión o en vez de opinión, que se puede usar para cualquiera de los tres, pero si yo tengo una palabra más precisa que feedback para decir lo que estoy expresando, utilizo esa palabra. Y eso nos va a dar mayor claridad en la comunicación entre lector y escritor y va a favorecer la percepción que yo tenga además del escritor. Esto es muy importante, que también nos lo decía Joana, y es que lo ideal es que eh, si yo escribo un texto, lo escriba con tiempo. Porque eso es muy importante, porque tendemos a veces a dejar para última hora cosas muy importantes y es la escritura de un texto académico no es una cosa que yo pueda dejar para última hora, porque lo ideal es que yo la escriba, se la pase a un compañero o dos para que los lea o me siente con ellos a leerlo y me hagan observaciones, deje enfriar el texto, es decir, lo deje quietico en el computador unos días y luego me acerque y lo relea de nuevo. ¿Para qué? Para que al releerlo ya haya borrado un poquito de información de la memoria RAM del cerebro, de la memoria temporal y lo pueda leer de una manera más objetiva. ¿Por qué? Porque siempre decimos, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el error propio y dejando los textos durante un tiempo quieticos y sin leerlos, hacemos que al volverlos a leer es como si yo tuviera la capacidad de abordarlos con una objetividad un poquito mayor a la que tenía antes, ¿sí? Y eso me va a permitir que la coherencia, es decir, la hilación entre ideas, el tejer las ideas dentro del texto sea coherente y me va a permitir que la cohesión de cada párrafo, es decir, la conexión de cada párrafo con el anterior y con el siguiente, sea adecuada. Para eso también es muy importante usar conectores. En Internet yo puedo encontrar muy fácil listados con conectores que tienen 500, 1000 conectores separados por uso. Entonces me dice, estos conectores los puedo usar para conclusiones, estos para enlazar con otras ideas, estos para mostrar importancia de ideas y etcétera. Entonces es bueno que se den una buscadita de conectores de lenguaje o de conectores escriturales para que los tengamos en nuestro computador y los vayamos utilizando, puesto que es una de esas cuestiones eh, que nos pueden ayudar mucho en la construcción de los textos. ¿Sí? Y aquí voy a mostrarles un ejemplo de un párrafo. Qué pena, yo me salgo de la presentación un segundito. Voy a mostrarles un párrafo que tiene una cita directa, que es un ejemplo que yo uso con mis estudiantes de Cartago. Y es que tendemos a veces a utilizar citas simplemente por utilizarlas, por rellenar, porque el profesor me exige que utilice ese texto porque es lo que debo mostrarle al profesor, que leí el texto. Y uno no usa citas porque sí. Yo quiero que le pongamos atención a este párrafo y es que la cita no está ni al inicio ni al final. Eso es muy importante. Yo debo intentar que el párrafo no inicie y no concluya con una cita, ni parafraseada ni cita directa como esta que está entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está mostrando que yo no sé cómo iniciar y cómo concluir un párrafo. Entonces yo sé que es difícil cuando uno inicia en la escritura hacer esto, pero si va a poner la cita al final, parafrasear. Y eso muestra un poquito más de capacidad, un poquito más de proficiencia que poner la cita directa al final. Entonces, en este párrafo yo quiero que veamos que inicio con una frase que tiene un conector que es de esta manera, lo cual me está diciendo que en el párrafo anterior ya estaba hablando de una temática similar. Luego estoy enlazando con lo que voy a decir. Les dice de esta manera, según indica la literatura científica, la revisión de la literatura jurídica se ha caracterizado por el desarrollo de un gran número de casos que a lo largo de los años han crecido de un modo exponencial, de tal manera que han surgido caracterizaciones y adecuaciones normativas diversas que hablan desde acercamientos diferentes tanto a las teorías como a los componentes jurídicos. De allí se deduce que no se ha dado una aplicación única de los componentes jurídicos. Entonces vean que al leerlo así y escucharlo, uno no puede identificar claramente dónde inicia y termina la cita. Como les decía yo ahora, está incluida de manera orgánica dentro de la escritura. Y vean que en este párrafo estamos usando varias cosas que Joana les expuso, y que yo les hablé un poquito de ellas. Primero, empezamos con un conector de esta manera.
Se empieza con una frase que luego continúa una frase que me da inicio a la cita. La cita está entre comillas, está bien citada porque está el apellido del autor, el año y la página. Luego hago una conexión que es una ampliación de la idea o una argumentación que se sigue de la idea o un uso del lenguaje propositivo que se sigue de la idea que tomé de Romero. Por aquí viene un punto donde termino esa idea y luego doy una conclusión básica de lo que Romero trató en esa cita y de cómo se aplica a lo que estoy investigando. Entonces vean que no es simplemente, como les decíamos ahora, poner la cita por ponerla, sino que está de manera orgánica, como parte de una idea total dentro de un párrafo construido. Y si miramos el tamaño del párrafo, son 4 renglones y medio, que es suficiente, ¿sí? Menos ya es muy poco y más ya, como lo dijimos ahora, podemos extendernos hasta unos 8 o 10 renglones, pero ahí para adelante ya la idea queda demasiado larga. Joana, ¿tienes algo que aportar aquí? No, Felipe, de pronto que siempre estén pensando, no hay que ser egoísta a la hora de escribir. Tiene uno que estar pensando en los demás, en cómo le va a llegar la idea al otro, de que se entienda, de que no se pierda, de que lo disfrute también, porque parte de eso es, digamos que es como la condición para que te aprueben o no el artículo. Entonces Sí, es eso. Ujú. correcto. Entonces, dame un segundo, yo les comparto primero la presentación que tú hiciste, Ah, sí, y la que yo, tuya. que Judy ya me la envió, y la mía está subida en... eh, ay, espérate que se me perdió, ¿dónde fue? Aquí. Ya les Hay comparto una, una. está la asistencia disponible para que la diligencien y no sé si tengan preguntas. ¿Tienen preguntas? Por favor, levanten la manito o escriben en el chat. Con mucho gusto estamos aquí muy pendientes para resolver todas sus inquietudes. Tengo Acá una hay pregunta. profesores, hay estudiantes, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién me habla? Soy yo. Una cosa, ¿esto es bases de datos bibliográficas o cuál era esto? Es que Era redacción de artículos Artículos. científicos. redacción de artículos científicos. No, no me dejan lanzar el documento al chat. No me dejan enviarlo. No le dejan enviarlo. Mira A que mí yo no tampoco sé. me dejó. No, el correo, yo creo que ahí en la asistencia nos va a aparecer el correo de cada uno de ustedes, entonces por favor la diligencia ni a sus correos les estaremos haciendo llegar la presentación de nuestros ponentes y además también el taller que deberán diligenciar para la próxima sesión. Ojalá la puedan enviar para que sea un complemento y puedan también ser certificados en sus competencias. La competencia, Felipe, me recuerda la competencia que ellos van a adquirir en esta sesión de redacción de artículos científicos. Es saber escribir un párrafo según las indicaciones de los requerimientos académicos. Ok, Entonces, entonces, ujú, a sus correos de los que participaron hoy, vamos a hacer llegar el taller para que ustedes lo puedan resolver y enviarnos, y con eso ustedes estarían cumpliendo una de las competencias, ¿cierto? Estamos en la primera sesión. ¿Cómo se va a certificar? Se certifican las competencias, pero además se certifica con el 80% de ingreso a las actividades o a la agenda que está en estos momentos de jornadas para semilleros de investigación. Ustedes ya tienen la agenda, ya saben en cuáles van a participar. Esperemos que puedan participar en todas, ¿sí? De la medida en lo que sea posible y de esta manera pues van a obtener su certificado o constancia al finalizar las jornadas. Está distribuida en 2 fases, una en el mes de agosto y, perdón, en la semana de agosto, que es la que estamos ahorita, del 26 al 30, y la otra en septiembre. ¿Listo? Entonces, para que por favor revisen muy bien y se conecten, inviten a sus compañeros
Y bueno, la idea es que sea muy didáctica y muy práctica para ustedes, para que puedan cumplir con esas competencias. Bien pueda, compañero Felipe, entonces para el ejemplo o el ejercicio de artículo científico. Listo. Antes de eso les voy a mostrar en 2 segunditos un artículo, porque yo sé que muchos nos preguntamos entonces cómo se produce un artículo. Un artículo es un producto muy similar a un ensayo, está basado en él, realmente el uso del lenguaje es muy similar. Como nos decía Joana ahora, es muy importante utilizar lenguaje objetivo en las revistas de más alto nivel, que son las que se publican y que tienen reconocimiento internacional. Generalmente exigen que se haga en tercera persona la mayor parte del tiempo. La primera persona no está muy bien vista, pero hay otras revistas donde hay ciertos segmentos donde yo me puedo tomar la licencia de hablar en primera persona, como por ejemplo cuando se habla de la aplicación de encuestas o de otros instrumentos de recolección de información a a un grupo de personas. Y eso es importante eh, porque me va a permitir, y justo entra que no podía descargar, porque me va a permitir saber qué puedo escribir en primera persona y qué no. Lo ideal es que lo hagamos siempre en tercera persona para que no tengamos dificultades, ¿sí? Pero también es bueno mirar siempre cómo está escrito en una revista y qué uso de lenguaje tienen ellos. Y lo otro es que hay que mirar qué partes exigen ellos dentro de un artículo. Hay varios tipos de artículos, yo tengo que mirar también eso, porque en las indicaciones para autores ellos tienen esa guía para que yo sepa según el tipo de artículo qué partes debe tener y de esa manera pueda buscar dentro de la revista, ya les voy a mostrar también eso, cómo construyen ellos cada tipo de artículo según lo que requiere cada uno de ellos. Ustedes vean que este es un artículo, ustedes vieron toda la ruta que yo hice desde la página de la U. Este es un artículo que, perdón, yo puedo, no, ya. Este es un artículo que me descargué de Scopus, entonces vean que empieza con un título, luego va el nombre del autor, aquí tiene un numerito que me lleva a el contacto con él y un enlace que me lleva al ID, que es el ORCID. El ORCID o el ORCID es una hoja de vida para investigadores. Vean que aquí están los datos del autor de este texto. No lo vamos a mirar en detalle, pero sepan que esto existe. Luego lo vamos a abordar dentro de esas jornadas de semilleros para que estén pendientes de este título y este nombre. Viene el resumen, viene unas palabras clave. Vea que el resumen tiene entre 100 y 250 palabras. Viene una introducción, viene un resumen de trabajos relacionados o revisión de antecedentes o estudio de literatura relacionada, ¿cierto? Vean que él pone las citas y referencias por todo lado. Vean que incluso hay párrafos donde hay más de una referencia. Por ejemplo, aquí hay 2, 3 referencias en un párrafo. Las usa 2 o 3 veces, pero están en el mismo párrafo. Luego viene la discusión acerca de la temática. Luego vienen los datasets, que son grupos de datos que él publicó, donde permite que otros autores puedan avanzar sobre el trabajo usando la información que él recopiló. Entonces vean que vienen unos estudios cuantitativos, o sea, numéricos o estadísticos. ¿Sí? Unos cuadros, unas tablas, anotaciones acerca del proceso y análisis de ellos, resumen de la información recopilada, anotaciones, revisiones y arbitrajes, estrategias para solucionar las incoherencias. Buenos días. Y por aquí tenemos otras situaciones donde se van analizando toda esta información. Vean que aquí está todo ese análisis de información. Al final termina con unas sugerencias, con unas anotaciones acerca del proceso y de los instrumentos de recolección de información que él utilizó. Y por aquí termina con un reporte y unas conclusiones y las referencias bibliográficas.
Entonces, este artículo corresponde a un artículo en el cual se hizo una aplicación de una investigación cuantitativa, que son las de más alto nivel. Pero entonces vean que tiene muchas seccioncitas y si yo miro otro artículo cuantitativo que esté haciendo una aplicación de instrumentos similares, probablemente me van a salir las mismas partes. Pero esto lo hacemos desde, vamos a mirar estas, por ejemplo, que tienen todos los datos muy bien organizados. Vean que cada universidad tiene sus revistas. Voy a mirar las de la UCC. Entonces vean que aquí me sale en la página de la UCC, en la página del centro editorial, las revistas principales de nuestra universidad. Voy a mirar Dixie. Y aquí en Dixie me van a salir todo lo que hablábamos ahora. Vean que aquí me salen políticas para autores. Entonces aquí me habla de originalidad, de diferencias entre artículo de investigación científica y tecnológica, de un artículo de reflexión derivada de investigación, de revisión, de reseñas y espacios estudiantiles, idiomas, extensiones, propósito y coherencia de los textos, estructura de los artículos, ¿sí? Para los autores me habla de todas las condiciones. Esto es muy importante que lo leamos antes de escribir el texto para que yo sepa qué extensión debo tener, como nos explicó ahora Joana, qué recomendaciones me hacen. Generalmente las revistas no tienen costo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Y por aquí arriba ustedes vieron que tengo unos lineamientos para autores, donde me habla del tipo de citación, de esquemas, me da ejemplos de referencias, etcétera, y me habla de los lineamientos editoriales, donde me habla de procesos que debo hacer con la revista para publicar, de cómo debo hacer la corrección, de cómo debo citar, de cosas como cuántas citas y referencias debe tener el artículo, que es otra cosa que debemos considerar cuando escribimos el texto, los tiempos de evaluación para que ellos sepan qué momento sale publicado el artículo, ¿cierto? Y todo esto me va a dar una guía para que yo pueda producir un texto basándome en lo que requiere esta revista. Entonces vean que aquí está todo esto bien organizadito y bien explicado. Incluso tienen las analíticas, ¿sí? Y tiene los contactos y otras cuestiones que nos van a ayudar, por ejemplo, que nos van a enrutar para que nuestra escritura sea más sencilla y más fácil y más acorde a lo que pide la revista. Listo. Preguntas hasta ahí. Es muy importante que hagan preguntas, ¿sí? Que hagan preguntas, porque eso les va a facilitar también el ejercicio del taller que van a recibir. Entonces, no sé, no veo manitos levantadas o en el chat. ¿Qué inquietudes tienen? Bueno, dicen que es muy clara la sesión del día de hoy. eh, Sin embargo, es algo muy importante, Felipe, y es que no todos los artículos científicos tienen los mismos pasos, ¿cierto? Porque tú nos Sí. mostrabas ahí unas temáticas, ¿sí? Y no todos lo tienen. Seguramente, bueno, en su gran mayoría, pues van a tener su resumen, el abstract, las palabras claves. Nos encontramos con antecedentes, que los antecedentes están, ¿cierto? O lo que llamamos nosotros los diferentes marcos, que son como 4 marcos que se pueden establecer en un artículo científico, ¿cierto? La metodología, ¿sí? De la investigación. También nos vamos a encontrar con las discusiones, ¿sí? Las recomendaciones y por último, pues las conclusiones, ¿sí? Entonces, miren que la extensión varía de acuerdo también a las dinámicas que se vayan presentando en cada uno de sus programas o las asesorías que reciban con sus profesores. Entonces, eso es muy importante. Aquí vale recalcar es que el tema está centrado en la reacción. La manera como nosotros redactamos va de acuerdo también a las políticas o los lineamientos de las revistas, ¿cierto? Que nosotros queramos publicar o inclusive para presentarlo como trabajo de grado y publicarlo en el repositorio institucional. Entonces es muy importante también que tengan en cuenta esto, la utilización de las normas que ustedes o los estilos de citación que ustedes estén presentando es fundamental aquí, para darle credibilidad a los autores también, para darles ese crédito, digámoslo así, y evitar de pronto que se cometa una posible infracción, lo que nosotros denominamos plagio académico. Entonces, no sé,
dudas, no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, eso era como la parte introductoria de cómo de pronto redactar, perdón, artículos científicos. Igual vamos a verlo de una manera más intensa, digámoslo así, en nuestra segunda sesión que se realizará este viernes 30 de agosto a las 9 de la mañana. Entonces ya no se pierdan la sesión porque es la continuidad de esta, ¿sí? No sé, ponentes, si tienen alguna otra inquietud. Ah, bueno, ahí nos levantó la manito Tatiana Padilla, bien puedas, Tatiana, ¿de qué campus nos acompaña? Buenos días, Campus Santa Marta. Bienvenida, Bueno, Tatiana. yo ingresé un poquito tarde porque no había encontrado el enlace de la reunión, pero no sé si ya se explicó aquí en esta reunión los tipos de artículos. Entiendo que la estructura es la misma para cada tipo de artículo o va variando algunos componentes. No sé si lo abarcaron. Bueno, de manera muy general lo que trabajamos fue sobre todo recomendaciones para la escritura académica, más no los tipos de artículos. Esos tipos de artículos, cada revista tiene unas condiciones que los diferencian, si bien hay unas tipologías clásicas, pero eso lo veremos después en otro tipo de ponencia, donde vamos a hablar de cómo buscar revistas y de cómo buscar esas indicaciones para que yo construya un artículo basándome en la tipología y en lo que requiere cada revista. Pero pues si necesitas ampliación, con gusto te puedes comunicar conmigo o con tu centro de bibliotecas en Santa Marta, que con gusto te podemos guiar al respecto. Sí, también recordar que el 27 de septiembre a las 9 también vamos a profundizar más sobre el El tema. 30, Este era como Joana. el abreva, pero también hay otra el 27, este viernes y el 27. Ujú. Sí, porque el 30 digamos que también es como lo básico, pero el 27 ya es como 27 de septiembre a las 9, es ya más a profundidad este tema, porque era, sí, quisimos como hacerlo así en dos, porque abarcar todo el tema en una sola sesión, pues es como confuso y no, es mejor así. Entonces, por eso lo decidimos. Pero claro que sí, se puede comunicar con las bibliotecas, claro que sí. Les Muchas estoy gracias. dejando en el chat la presentación completa de lo que les mostré ahora. Esta está subida en repositorio, entonces no sí me dejó subir, obviamente, porque es el enlace. Eh, Aquí hay unas recomendaciones básicas para Felipe, escritura. puedes poner el Dime, enlace al repositorio, más fácil. ahí ya lo puse. Exacto, ya hice. Y Es más para sencillo. terminar, les voy a hacer una recomendación y es que si ustedes vieron, gracias Diana, si ustedes vieron bien lo que yo les expuse, es tomado de este texto, ¿sí? Esperen, yo quito ese fondo que me está haciendo, eh, me está jugando una bromita ahí. Un autor que yo recomiendo siempre para escritura es Daniel Casani. Primer texto recomendado es este, La cocina de la escritura. Es un texto corto porque realmente tiene unas 180 páginas aproximadamente. Generalmente los textos que nos relacionan escritura son textos muy largos. Y otra recomendación es este. Se llama Afilar el lapicero de Daniel Casani, que es un texto escrito específicamente para ayudarnos a escribir textos académicos. Nos gustaría profundizar mucho más, pero como ya se dieron cuenta, si hay dos libros grandecitos, bueno, pequeños, y hay muchos textos que nos enseñan cómo escribir académicamente, el tema puede darnos para muchos encuentros y para un taller muy largo. La idea es que tengan unas indicaciones básicas y que tengan unos textos desde los cuales buscar y poderse guiar también para que puedan mejorar su escritura y que sepan que desde biblioteca se les puede ayudar con esa búsqueda de información y de documentos que pueden leer para mejorar sus capacidades. Bueno, Felipe y Joana, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. No tenemos más preguntitas. La presentación se la haremos llegar a sus correos porque ya vamos a contar con el diligenciamiento de la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Una feliz el resto de día y los esperamos a las 4 de la tarde para ver estilos de citación Norma Vancouver. Ok, gracias Judy. Feliz día para todos. Gracias.
Feliz día y muchas Gracias, por un Gracias venir. a feliz día ustedes. para todos. Gracias. Muchas gracias. Con gusto.